Buenos días, tarde o noche, jóvenes, según sea la hora en que me estén escuchando. Mediante esta clase vamos a continuar viendo herramientas gráficas de cinemática. Sin embargo, me gustaría decir unas cuantas palabras. La verdad es que estoy un poco preocupado porque si bien algunos cuantos me entregaron sus guías que me demostraron que trabajaron, hay otros muchos que realmente pareciera ser que están totalmente desconectados del colegio. Y me preocupa un poco, porque no sé si es mi asignatura, no sé si es en todas las asignaturas, y si es que acaso no les gusta el sistema que estoy aplicando, ya sea que les pongo música de fondo, el formato, cualquier cosa, díganmelo. De esa forma es la única manera en que yo puedo saber de qué manera puedo mejorar las cosas. Así que cualquier cosa me pueden escribir diciéndome, profesor, ¿sabe qué? Me gustaría que en vez de clase haga simplemente guías. Perfecto, hacemos eso. No hay ningún problema, pero la verdad es que de alguna forma necesito un poco más de retroalimentación de parte de ustedes. Ya dicho todo eso, comencemos con una motivación. Lo que vamos a ver son herramientas gráficas. Y las herramientas gráficas, el problema que tienen es que la mayoría de la gente tiende a verlas como algo demasiado complicado, de lo cual usualmente tenemos problemas para poder seguir el hilo, a veces saber qué diablos estamos haciendo. Pero lo que vamos a hacer en esta clase es ir paso por paso para tratar de poder explicar ciertos fenómenos. ¿Qué tipo de fenómenos? Ya habíamos visto el movimiento rectilíneo, pero no todos los movimientos en la naturaleza son rectilíneos. Algunos de ellos son curvos. Por ejemplo, cuando alguien patea un balón de esta forma. Si se fijan bien, la persona patea con un ángulo y cuando lo hace de esta manera, va a haber un proyectil. Entonces, también podríamos encontrar un salto en el caso de las Olimpiadas. ¿Cómo podríamos describir movimientos de este tipo? Salta bastante el tipo, ¿no? Como podemos darnos cuenta. Pero ¿cómo podríamos describirlo? A ver, vamos a tratar de ver otro tipo de situaciones en las cuales también tenemos ejemplos de movimientos curvos. Por ejemplo, la balística. La balística es algo bien particular que vale la pena que la recordemos porque la mecánica clásica comenzó en cierta forma a utilizarse por ahí por el siglo XVII, en la época de Galileo, en la época del Renacimiento italiano, para poder explicar para tener una ventaja comparativa en tácticas militares para el lanzamiento de distintos elementos contundentes, balas básicamente de cañón. Entonces, la descripción del movimiento de estos cuerpos tiende a ser algo que es muy bien explicado. De hecho, gracias a esto es que se pueden lanzar satélites al espacio, se logran hacer que un cohete logre desprender sus cápsulas mientras está en pleno vuelo, etc. ¿Cómo podríamos describir todo eso en base a las cosas que ya hemos visto? Otro ejemplo más, por ejemplo, cuando se lanzan, por ejemplo, unas bombas y caen en un territorio por parte de un bombardero. No sé si ustedes han visto estos videos antiguos de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, antiguo en blanco y negro. Y miren, por ejemplo, acá esta imagen es muy buena porque podemos ver muchos de los elementos que nosotros hemos visto. Fíjense bien, estamos viendo desde el avión, es decir, nuestro sistema de referencia es el avión. Estamos viendo que se está moviendo abajo respecto de nosotros. Y estamos viendo que de alguna forma, en el momento en que caen estas bombas, pareciera ser que también se mueven junto al avión. Bueno, todo este tipo de fenómenos vamos a tratar de describirlos. ¿Cómo es este tipo de movimiento? Es una pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de esta clase y de la siguiente. Para ello, vamos a declarar un objetivo. El objetivo de esta clase va a ser utilizar conceptos de cinemática mediante ecuaciones y gráficos para explicar situaciones cotidianas. Que si se fijan bien, es el mismo objetivo que hemos ido declarando anteriormente. La única diferencia es que hemos ido incrementando un poco el nivel de dificultad que hemos ido utilizando. Ya no es un movimiento recto, sino que ahora vamos a tratar de describir un fenómeno que se acerque un poco más a lo que ocurre normalmente en nuestro entorno. Yo les había presentado la vez anterior una animación. La vamos a ver, ¿se acuerdan? Era un niño que tiraba una pelota y la pelota subía y bajaba. Esto como activación de conocimientos previos. Bueno, en este caso era un movimiento relativo. ¿Se acuerdan el otro tipo de imagen que había para esto? Teníamos que se formaba un movimiento aparente que era curvo, parabólico. En este caso, el tipo de movimiento que estamos viendo tiene otras características y no quiero que ustedes se confundan, porque lo que vamos a ver a continuación va a ser un movimiento que ocurre como si la persona estuviera quieta y va viendo el movimiento curvo sin que esté moviéndose. Es decir, no es un movimiento relativo y que por eso vamos a ver que parece que es una especie de curva. No, en este caso es curvo. Vamos a ver cómo podría ser. Vamos a poner una animación muy bonita que encontré. Miren qué bien hecha está.
en que estamos dejando caer una bola roja de forma vertical y una bola azul que sigue una pequeña superficie horizontal y va cayendo. Fíjense lo que ocurre. Quiero que ustedes se detengan un momento a poder ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a dejarla dando vuelta un rato, les voy a poner su música de fondo. No les voy a poner, eso sí, K-pop ni nada parecido, sino esta música ambiental nomás. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes sean capaces de darse cuenta? En primer lugar, de que si nosotros estamos quietos, pareciera ser de que el de la derecha sigue una especie de curva, pero esta curva está en el espacio. No es como por ejemplo lo que habíamos visto en el caso de los gráficos de movimiento rectilíneo uniforme, en que era distancia versus tiempo. Acá es distancia versus distancia. Estamos caracterizando la posición en el espacio, es decir, en un plano de eje ortogonales respecto de un sistema de referencia. Por favor, no se confundan, ¿ya? Yo sé que esto puede ser, chuta, hay tanto gráfico. Mira, lo importante de esto es dejarse llevar. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que jugar estos videojuegos. A mí me gustaba mucho antiguamente un juego que se llamaba Mortal Kombat. Le estoy hablando del Mortal Kombat 2, por el 3. No ahora el 11. Y yo me acuerdo cuando jugaba estos juegos decía, chuta, tanta combinación rara. ¿Saben qué? Aprieten los botones nomás y la cuestión después les sale natural. En este caso no es muy diferente. Simplemente uno tiene que dejarse llevar por la dinámica de esto. Hay que atreverse simplemente. En este caso, yo sé que estamos viendo un gráfico que es posición, posición y después lo vamos a relacionar. Pero vamos a tratar de hacerlo. Simplemente no se pongan ansiosos y piérdanle miedo a estas cosas. Esto que estamos viendo acá no es un movimiento rectilíneo. Eso es lo que me interesa que ustedes sepan. Ya que no es un movimiento rectilíneo, ¿cómo podríamos estudiarlo? Vamos a ver nuevamente la animación. ¿Ya? La idea que yo quería hacer en este tipo de clases era de que ustedes pensaran, hicieran trabajo en grupo, observaciones como lo habíamos comenzado a hacer en química, no sé si se acuerdan. Lamentablemente, como las clases no son en tiempo real, yo no puedo en estos momentos tener un poco de retroalimentación con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Que lleguemos de alguna manera a la conclusión. Vamos observando. Parece ser que los movimientos en dos dimensiones se pueden explicar si los separamos en sus ejes. ¿Por qué me di cuenta de esto? Fíjense en un detalle. En cada instante de tiempo, cuando va cayendo la bolita roja, que fue dejada caer de forma libre, en cada instante coincide con una posición del otro que está con un movimiento curvo. Es decir, pareciera ser que el movimiento horizontal no depende del movimiento vertical. Ustedes me dirán, ya, pero qué gran cosa. Miren, por decírselo de una forma sencilla, esto revolucionó casi todo lo que fue la mecánica, así que tiene una gran connotación. ¿Por qué? Porque con esto estamos dividiendo para poder vencer. Es decir, estamos describiendo un fenómeno en base a sus distintos componentes. Fíjense bien, cada instante del tiempo, el instante superior, coincide con el segundo instante, con el tercer instante. O sea, podríamos decir que podríamos separar esto. ¿De qué forma? Vamos a verlo. Acá yo simplemente puse el perfil que formaría la bola azul. Entonces, yo sé que cuando algo va para abajo, existe la aceleración de gravedad. ¿Por qué? Porque lo he escuchado anteriormente. Lo he escuchado en la televisión, lo he escuchado en la vida cotidiana, etc. Vamos a ver a qué se refiere la aceleración de gravedad, ¿ya? Pero lo que me interesa ahora es preguntarles lo siguiente. En el eje horizontal, ¿existe algún tipo de aceleración? ¿Podría ser o no? Vamos a ver si existe o no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cada una de esas posiciones la vamos a proyectar hacia un eje de posición en el eje X. Y miren lo que va a ocurrir. Eso es para que ustedes sepan que estamos haciendo una proyección. O sea, abajo o arriba el eje X da exactamente lo mismo. Cuando proyectamos esto, nos damos cuenta de que comienzan a aparecer intervalos de distancia. Fíjense bien, el primer intervalo comienza a aparecer en un pequeño gráfico que yo voy a comenzar a llenar en la parte superior, pero esta vez va a ser un gráfico posición versus tiempo. Es decir, cuánto recorrió en el eje X por cada unidad de tiempo. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo yo?
En cada intervalo de tiempo yo voy a ir completando este gráfico y miren lo que va ocurriendo. En cada uno de esos intervalos se va llenando, pero la distancia recorrida en cada intervalo es la misma. ¿Podrían ustedes recordar dónde han visto este tipo de gráficos? Una forma de recordarlo es que ustedes saquen la pendiente. ¿Qué es la pendiente de un gráfico posición versus tiempo? Eso es la velocidad. Y en este caso, ¿cómo es la velocidad? La velocidad es constante. ¿Qué significa esto? Que en cada intervalo de tiempo recorre lo mismo. Por lo tanto, ¿podríamos decir que la aceleración existe? La respuesta es despreciable. El movimiento en el eje X podríamos considerarlo un movimiento rectilíneo uniforme. No existe aceleración. Pero en cambio en el movimiento en el eje Y sabemos que existe la aceleración de gravedad. ¿Cómo podríamos verlo de una forma gráfica? Veamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a proceder a llenar este gráfico pequeñito que está inserto en el lado derecho a partir de cada uno de los intervalos de tiempo. Nuevamente, para que ustedes recuerden, es el eje Y ahora, no el eje X. Segundo intervalo, ya. Para que ustedes sepan cómo estoy llenando esto, porque ahora aparece una Y y no una X, es porque estoy poniéndole el eje Y. Y miren lo que ocurrió. Me apareció que en la parte superior se formó una especie de curva hacia abajo. En cambio, en la parte de velocidad versus tiempo se formó una línea recta. ¿Tiene sentido o no? Quiero que ustedes piensen. ¿Tendría sentido que sea una curva o no? A ver. Un movimiento cuando es rectilíneo uniformemente acelerado, en el caso de la velocidad va variando, pero va variando de forma constante. Por lo tanto, la pendiente en este caso del gráfico velocidad versus tiempo vendría siendo la aceleración. ¿Y cómo es la aceleración de gravedad? Es constante, en todo momento. Por lo tanto, podríamos simplificar todo lo que acabamos de ver simplemente diciendo que cuando el cuerpo cae siguiendo el comportamiento de un cuerpo que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Mientras que en el lado horizontal sigue el comportamiento de un cuerpo movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué implicancias tiene esto? Que si yo quisiera describir este movimiento, yo ya conozco ciertos tips, ciertas herramientas que podría utilizar. ¿Se acuerda cuáles eran? Eran estos gráficos. Para el movimiento rectilíneo uniforme, yo sé que siempre va a seguir el comportamiento que tiene arriba. Y para el movimiento rectilíneo uniforme, unas curvas cuando es posición versus tiempo, una especie de triángulo cuando es velocidad versus tiempo, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Este gráfico, nuevamente lo repito, la idea es que ustedes sean capaces de hacer una asociación. Este gráfico simplemente describe un fenómeno natural, pero hay otra forma también de describirlo, un poco más abstracta, que requiere que ustedes se concentren un poquito más, que es mediante una ecuación, que es esta. La ecuación de itinerario que habíamos visto la semana pasada, o anterior a la pasada, porque yo les había mandado una guía. Entonces,